Le damos la bienvenida a nuestra 14ª conferencia misionera aquí en la iglesia de Benito Juárez, y en esta ocasión especial también para la iglesia alrededor del mundo, a través del Zoom tenemos la bendición de contar con el predicador, pastor de la iglesia en la India, Arpan Chetri, y este hermano pastorea la iglesia allí donde estuvieron trabajando nuestros misioneros Cristian y Aldana López, y tenemos ahora esta oportunidad de poder contar con su palabra, con la palabra del Señor a través de él, y poder conocerlo más personalmente, aunque sea a través del Zoom. Es nuestra oración que este tiempo sea de gran bendición para sus vidas, para la vida de la iglesia, que el Señor renueve nuestra visión y podamos ver en este tiempo de pandemia, de enfermedad, de dolor, podamos ver las oportunidades que el Señor nos presenta, y podamos tener la visión espiritual de ver aquellos campos blancos ya preparados para la siega. Que sea un tiempo de bendición. Y gracias, muchas gracias también por acompañarnos este fin de semana. Les mando un fuerte abrazo y bueno, después podemos seguir comentando también lo que el Señor nos haya hablado en este fin de semana. Que Dios los bendiga mucho. Los minutos poco a poco, y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo, nos dijo que fuésemos su voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor, declaremos la verdad. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz, el amor de Jesús. Nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está.
Es ahora cuando tú y yo somos llamados a alumbrar a un mundo perdido y en tinieblas, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Hola gente, hola a todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Mi nombre es Alberto Páez, soy pastor misionero. Me congrego en la iglesia Resplandecer aquí en Temperley. Mi pastor es el pastor Ernesto Nani. Y lo que les voy a comentar acá es algo del llamado y algo de experiencia que he vivido. O sea, empezando, ¿cómo es el llamado a las misiones? Primero está en el corazón de Dios, luego nace en el corazón del pastor, en el corazón de la iglesia, y luego en el corazón del misionero, de la persona que va a salir. En mi caso fue así porque cuando Dios me llamó a las misiones, yo estaba en la iglesia escuchando un mensaje y termina el mensaje, lo veo al pastor y le comento: pastor, el Señor me habló de las misiones. La reacción del pastor fue de inmediata: la iglesia te apoya. Esa fue una señal de las cuales, si bien ya estaba en el corazón del pastor, pero no sabía quién era el misionero, ni tampoco sabía de que había un misionero en su iglesia por salir. Entonces Dios actúa así, Dios actúa de otras formas también, pero en mi caso fue así. Apenas yo le pregunté, su reacción fue de inmediata, diciéndome que la iglesia me apoyaba como misionero. Ahora, ¿yo cómo empiezo en el tema de las misiones? Yo era militar y hay una organización que se llama LAPEN, que hizo una invitación a la iglesia allá en Punta Alta para que alguien vaya a trabajar con LAPEN y haga los viajes. Entonces yo lo que hacía en eso era el apoyo logístico, porque era otra la persona la que iba con LAPEN, pero yo me encargaba de sacar los pasajes, yo me encargaba de preparar las cajas, porque yo decía, no, yo no voy a ir, no puedo ir, no es para mí. Pero resulta de que así iba pasando el tiempo mientras yo iba haciendo ese tipo de logística, hasta que un día dije, bueno, el próximo voy a ir yo. Y así fui a La Rioja. En La Rioja estaba nevando, hacía como 50 años que no nevaba tanto y ese fin de semana nevó, pero el día lunes paró la nieve y el lunes empezamos a trabajar. Pues se trabaja de lunes a viernes. Hicimos un trabajo en la cual Dios me mostró de todas las especialidades que yo había aprendido y para qué. Porque soy gasista, soy plomero, soy electricista, soy albañil, soldador. O sea, todo eso he aprendido, todo eso he practicado y en muchas oportunidades me he ganado la vida con eso. El tema era que yo renegaba para qué quería tantas especializaciones, porque si en mi casa yo tenía que hacer un trabajo no podía llamar a nadie porque yo lo sabía hacer. Pero resulta de que Dios me estaba preparando para un motivo. Cuando fuimos a La Rioja teníamos que hacer unas plazas y en esas plazas había que hacer arcos para juegos para chicos, sub y baja, columpias, hamacas, y en todas esas tenía que hacer de albañil, tenía que hacer de soldador y en algunas oportunidades tenía que hacer de
electricista, de pintor. Entonces ahí aprendí y me di cuenta de que realmente Dios me estaba llamando ya de mucho antes, me estaba poniendo de lo que yo iba a necesitar en el campo misionero, ya me lo estaba enseñando. Pero claro, yo no me daba cuenta todavía para qué era. Cuando fui al primer viaje con Lapen, ahí me di cuenta de que realmente Dios me estaba enseñando. Cuando vuelvo de allá, me retiro después de la institución militar y voy al Instituto Bíblico Río de la Plata a estudiar. Tengo un accidente después ahí de tránsito y quedo solo porque mi esposa parte con el Señor. Pero Dios trató siempre conmigo. La pasé mal, he sufrido, he estado triste. Luciana Pavón, por ejemplo, ella conoció a mi familia, conoció a la esposa y la he pasado mal, pero en ningún momento sentí en mi corazón de apartarme del camino, de irme del instituto, sino dije, sigo acá y voy a seguir, y así fue, seguí ahí. Y después Dios me habló también para salir al extranjero. Había que hacer un viaje misionero y ese viaje misionero había que prepararse un año antes para ir a trabajar. Íbamos con el curso, éramos 24 y nos tocó ir a Colombia, a Cartagena. Había alumnas de Cartagena que ellas habían presentado un proyecto y ese proyecto salió beneficiado y fuimos a Cartagena. Cuando fuimos a Cartagena nos llevan a Palenque, un lugar de ahí a unos 50 kilómetros más o menos de Cartagena, donde había una etnia africana, un lugar, una ciudad de todos africanos de Guinea, de la parte de África de Guinea, son Nueva Guinea, y hablan español y también hablan su dialecto que tienen, que es palenquero. Y resulta de que cuando fuimos allá había que hacer una iglesia, levantar un edificio de una iglesia. Cuando fuimos allá, mi propósito, como sé trabajar en la construcción, mi idea era esa, levantar la iglesia. Y yo me había propuesto en cavar los cimientos, llenarlo, hacer las columnas, obviamente, hacer todos los cálculos de los hierros y levantar las paredes a 1 metro. Entonces digo, con esto me conformo y con esto va a ser lo que me voy a ir tranquilo. Resulta que el tiempo que estuvimos ahí en Palenque fue muy poco y no nos dio el tiempo para hacer lo que yo había pensado. Me frustré, me sentí mal, porque empecé a cuestionarme yo mismo qué había pasado. Si bien hicimos las marcaciones, cortamos los hierros, se hizo las columnas, se cavaron los cimientos, pero no se terminó el trabajo hasta donde habían mencionado. Resulta de que Dios me habla en mi tristeza, en mi angustia, que digo, ¿qué me pasó? ¿Qué me faltó la fe? Dios me habla y me dice, ¿y si volvés? Porque ya teníamos que regresar a Cartagena, hacer otros trabajos en Cartagena y luego ya regresar a la Argentina porque teníamos que seguir estudiando y después seguir con la especialización de misionero. Cuando Dios me dice de que me hace la propuesta, ¿y si volvés? Yo dije, sí, Señor, si vos me provees para volver, yo vuelvo. Y así fue. Dios me proveyó para el regreso. Vinimos acá a Argentina, seguí estudiando. Después en un momento me fui a Nicaragua, estuve por Rancho Grande, Nicaragua, Managua y de ahí Rancho Grande. También trabajé ahí en el tema de las misiones y terminé el estudio en el instituto y me fui a Palenque, me fui a trabajar allá.
Me hospedaba en Cartagena, en un departamento. Dios me proveyó de todo lo que yo necesitaba, de los pasajes, un departamento en Cartagena, del dinero para abastecerme. Dios es fiel y cuando Él nos llama con propósito. Cuando Dios nos llama es porque Él tiene lo que nosotros vamos a necesitar en el campo misionero. No es fácil estar en un campo misionero, en un lugar donde otras costumbres, otra forma de vivir, otra forma de comportarse. Uno se tiene que adecuar a esa cultura, porque tienen otra cultura. En Cartagena había una cultura y en Palenque había otra cultura, en el trato sobre todo. Y en Palenque hay, mejor dicho, todavía están que siguen las costumbres africanas, porque no las quieren perder. Hace 400 años que empezaron a escribir la historia de Palenque, pero es de mucho más, creo que tiene algo de 700 años, pero a los 400 recién empezaron a escribir. Lo anterior no está escrito, pero hay gente que dice que sí, que hace 700 años, los historiadores, que hace 700 años que tiene historia Palenque. Pero bueno, ellos viven prácticamente como se vive en África: pobreza, costumbres, por ejemplo, poligamia. La poligamia, que el hombre puede tener 2 esposas y se le está permitido. Si bien un 80 o un 90% de las personas están de acuerdo, hay un 10% que no está de acuerdo con eso, porque obviamente que un 10 o un 5% porque son cristianos, son creyentes. A pesar de que hay creyentes, mujeres sobre todo, que permiten eso, que el hombre pueda tener 2 esposas. Yo he enseñado sobre eso, he luchado contra eso. Algunos estaban de acuerdo, otros no, y los hombres sobre todo no estaban de acuerdo. Pero bueno, tenemos que hablar nosotros siempre con la palabra de Dios, porque si Él nos llamó es para enseñar, es para corregir errores, es para corregir malas costumbres también. Así que, por ejemplo, el hombre no trabaja, trabaja la mujer ahí en Palenque. Y después que lo que hay es, por ejemplo, está casado, juntado, pues no están casados, eso, unión libre se llaman. Pero resulta de que capaz que están 10 años juntos, tienen hijos y todo. De un día para el otro se separan. Y a los 15 días ya tienen otra pareja, tanto el hombre como la mujer. O sea, eso es muy común allá en ellos. Y contra esas costumbres, malas costumbres, uno tiene que estar enseñando, predicando, hablando. Mucha alfabetización. Hay gente que no sabe leer y escribir y tiene problemas para retener, tiene problemas de memoria por el hecho de que han sido mal alimentados. Entonces ahí hay problemas. También hay problemas que algunos tienen unas deficiencias físicas producto de mala alimentación. No hablan bien, no pueden hablar bien, no pueden caminar bien. Algunos se manifiestan en diferentes formas. Pero el tema es que contra eso me tocaba enseñar, predicar, hablarles. Pero Dios nos prepara de una forma hermosa, porque es Él el que habla, es Él el que nosotros lo único que hacemos es mover la boca, y el que pone el mensaje es Dios. He predicado los domingos, he enseñado el tema de alfabetización. La satisfacción de todo eso es de que el fruto que da y es a largo plazo. Yo he tenido sorpresas realmente, porque
había una señora que venía a que le enseñe a leer y a escribir, y le he enseñado, a pesar de que ella ya se estaba afanando por aprender, se estaba preocupando, estaba practicando. Entonces ya más o menos estaba encaminada, pero yo la seguí, así que... Y después, después de un tiempo, ya que había aprendido a leer, escribí casi más o menos un año, un día llorando me dijo, a pesar de que yo ya había perdido la esperanza de que iba a leer y de que iba a escribir, pero gracias a Dios que envió a una persona de tan lejos de Argentina para que venga a enseñarme a leer y escribir. Lloraba esa señora agradecida y se daba cuenta de que con Dios hay esperanza, con Dios hay futuro, con Dios hay seguridad, con Dios hay respaldo. Así que aquellos que van a escuchar este mensaje, no pierdan la esperanza, confíen en Dios, crean, pongan en práctica la fe. Para Dios no hay nada imposible. Dios, con su poder, con su gran amor, con su misericordia, nos llama y nos llama con propósito. En esa ciudad de Palenque he estado casi, entre Palenque y Cartagena he estado más de 2 años trabajando, porque trabajaba en Palenque y también trabajaba en Cartagena en una iglesia. Y a veces uno predica y no se da cuenta, y predica con los modales, predica con hechos, predica con lo que uno es, predica con nuestras costumbres. En Palenque la gente no se compromete, la gente les cuesta mucho aprender, pero les cuesta aprender porque ellos no ponen en práctica, no estudian, no leen la Biblia. Entonces a veces les daba una tarea que lean un capítulo, 2 capítulos, y después cuando iba a dar las clases les preguntaba, ¿leyeron el capítulo? ¿Qué dice el capítulo? Y no, yo no tuve tiempo, y no, yo no pude, y no. O sea, siempre había una excusa. Y a veces para el misionero o para el que enseña es medio desmoralizante, pero hay que confiar y hay que seguir. A veces eso medio que el enemigo quiere perturbarte, el enemigo quiere ponerte un pensamiento diciendo como que, ¿ves? ¿Para qué enseñas? ¿Para qué perdes el tiempo? Para todas esas cosas siempre el enemigo, pero no hay que escucharlo. Ahí en ese lugar hay brujos, hay hechiceros y todos los conocen porque en sí ahí todos se conocen en ese lugar, hacen manifestaciones, los mismos que hacen en África, cuando salen vestidos con sus ropas típicas africanas. Bueno, en Palenque también hacían lo mismo. Era como si fueran 2 tribus que se peleaban entre ellas, hacían una especie de manifestaciones en las calles y la gente los aplaude, la gente los mira, la gente los ve, la gente aprueba eso. Incluso a los chicos los llevan para que desde chiquititos ellos vayan aprendiendo ya cuáles son las costumbres africanas. No quieren que se pierdan esas costumbres ahí en Palenque. Tal vez así que son bastante cerrados por el hecho de que un extranjero no puede comprar un terreno. Todos los terrenos que hay son de los palenqueros y para adquirir un terreno es solamente por herencia. Un familiar solamente puede adquirir terreno, pero si un extranjero va a comprar no lo puede hacer. Y la otra es que también tienen una sola calle principal que está asfaltada y el resto no quieren que les asfalten las calles, quieren vivir así en la tierra, el polvillo. En ese aspecto son bastante dejados, no quieren progresar porque quieren seguir siendo
historia y tienen miedo de que se modernice la ciudad y ellos pierdan su historia. Así que por eso se mantienen así de esa forma. En Cartagena también he trabajado y en Cartagena también otras costumbres, por ejemplo el tránsito, ellos no tienen semáforo y ellos giran en U, giran a la izquierda, giran a la derecha, giran como sea y resulta de que no son puntuales. Ellos tienen este defecto de no son puntuales. Y claro, yo, aparte de que ya iba con ese trato de militar que todo es estricto en el horario, siempre llegaba a horario, siempre llegaba temprano y eso les llamaba la atención, porque yo iba y ellos me decían a tal horario hay que estar en tal lugar y yo iba y estaba en ese horario. Entonces ellos les llamaba la atención y para ellos era una corrección y para ellos aprendían y decían cómo puede ser que llegue temprano y nosotros que somos locales, nosotros que estamos acá. O sea, que Dios a veces nos lleva y no hace falta que hablemos, sino con nuestra forma de ser, con nuestras modalidades, con nuestras costumbres podemos enseñar y mucho. Así que cuando Dios nos llama, debemos estar atentos a su voz, debemos estar listos al llamado de Dios, preparados. El llamado es al corazón del pastor, al corazón de la iglesia y luego a la persona a la que va a ser el misionero. Después, cuando Dios llama, a veces no es instantáneo, a veces es que hay que prepararse. A veces, en mi caso fue que ya era instantáneo, ya tenía que salir, ya estaba listo para salir, porque ya había hecho otros viajes acá en Argentina, a otros lugares, por ejemplo a La Rioja, fui a Formosa, fui a Entre Ríos, fui como misionero. Yo ya, ahí nació ya en mi corazón eso de salir, no quedarme dentro de la iglesia. Salir porque afuera está la necesidad y afuera uno ve la necesidad y no hay nada mejor enseñanza que ver lo que necesita el otro. Y si uno ve eso, lo que necesita el otro, y uno lo tiene y lo puede dar, lo puede enseñar, mejor, porque ahí cuando empieza uno a decir, salgo de la iglesia, salgo apoyado de la iglesia. Tampoco puedo salir solo, tampoco puedo salir sin el respaldo de la iglesia. Para salir tengo que salir apoyado por la iglesia, apoyado por el pastor, que el pastor sepa a quién me llamó Dios, que la iglesia sepa a quién me llamó Dios, porque no puedo decir me voy a las misiones y nadie se entera que me fui a las misiones. Entonces hay que compartir con la iglesia para que la iglesia esté orando, no solamente para que lo esté apoyando si es que si lo pueden hacer y si lo sienten en su corazón, que lo apoyen económicamente, pero sí espiritualmente la iglesia lo puede apoyar, estar orando por el misionero a donde tenga que estar. La vida en las misiones es difícil, al principio es triste, porque uno tiene que dejar costumbres, amigos, barrio y hasta familia, hermanos, padres, madres, hijos. En mi caso yo me fui solo porque era viudo, luego me volví a casar después de 6 años y cuando me fui mis hijos se quedaron acá porque ya son grandes, casados, tienen sus hogares, o sea que me fui solo a Cartagena con el apoyo del pastor, con el apoyo de la iglesia, con el apoyo de la familia. Estaban todos de acuerdo, sí, porque fueron todos comunicados que era lo que quería hacer, que era lo que Dios me había llamado. Es difícil estar solo, es difícil estar en otro lugar donde no se conoce, porque empieza a faltarle algunas cosas
y empieza ¿qué hago acá? ¿Qué estuve pensando? Lo importante o lo mejor de todo eso es no darle lugar al enemigo que ponga malos pensamientos, pensamientos de arrepentimiento, pensamientos de resentimiento, pensamientos de tristeza. Lo único que hay que pensar es que esa gente a la cual uno les predica van a conocer el Evangelio y van a ser salvos la mayoría. Lo único que uno tiene que pensar en las misiones es cuando uno está trabajando, y si uno lee la Biblia está llena de personas que han sido misioneros. Pablo, Pedro, Moisés, David, gente que ha trabajado, gente que ha representado de alguna manera a Dios en el Evangelio. Y todo misionero que sale es lo que hace, es lo que representa, es lo que habla del amor de Dios, cómo Dios puede cambiar vidas. Yo me he encontrado en lugares donde les he hablado del amor de Dios y se han quedado sorprendidos pensando de que Dios también los quiere, no porque sean de otra cultura, que Dios también los conoce y no porque sean pobres. Mucha gente me habló y me dijo, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no vino antes? Así nos hablaba del amor de Dios. ¿Por qué no vino antes a enseñarnos? Pero bueno, los propósitos de Dios, el tiempo de Dios, no lo manejamos nosotros. Dios maneja el tiempo. Él es el que dice y hace. Él es el que manda, es el que ordena y todo está bajo su control. Dios nos llama a trabajar. Por ejemplo, en la Biblia, en San Juan capítulo 15, hasta el versículo 14, hay promesa, todas promesas de parte de Dios. Y en el versículo 14 habla de algo muy lindo, donde dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién no quiere ser amigo de Dios? ¿Quién no quiere tener un diálogo con Dios? Conociendo la palabra, conociendo el Evangelio, conociendo a Dios. ¿Quién no quiere tener ese diálogo? Son muy pocos. Entonces ahí hay una promesa de parte de Dios, una invitación, un respaldo, hay una oferta. Vosotros sois mis amigos, dice, pero hay una condición, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué es lo que Él manda? En Mateo, capítulo 28, en los últimos versículos, también hay promesa, y eso es lo que Él quiere que hagamos, que vayamos. Samaria, Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Y hay algo que es muy lindo, que yo lo tengo marcado en mi Biblia. Es algo muy lindo que habla, capítulo 28, versículo 19 en adelante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que si Dios te envía, no estás solo. Si Dios te envía, Él es el respaldo. Si Dios te llama, porque Él tiene un propósito con tu vida. Dios no llama porque sí. Dios no llama porque no hay otra cosa que hacer. Dios te llama porque en Él hay futuro, porque en Él hay seguridad. Para Dios no hay nada imposible. Por eso dice, clama a mí y yo te responderé. Hay tantas cosas
tantas promesas hermosas en la palabra que habla de lo que Él tiene para cada uno de nuestras vidas. Y lo que Él tiene para nosotros es vida eterna, sanidad, libertad, salvación. Por eso, el servirle a Dios, en este caso, misiones. Si Dios te llamó, no digas que no. Si Dios te llamó y tenés duda, orá, ayuná, habla con tu pastor, habla con la iglesia. Sentís el llamado y no estás seguro si es. Sentís el llamado y no sabes qué es. Comparte con tu iglesia. Porque el llamado nace en el corazón del pastor, en el corazón de la iglesia. Por eso, todos aquellos cristianos, no cristianos también, que van a escuchar este mensaje, yo los animo a que den ese paso de fe, a ese paso importante. Es muy importante dar ese paso adelante y decir: Señor Jesús, yo soy fulano de tal, yo soy, dar ese nombre, poner tu nombre, yo soy, y quiero conocerte, y quiero servirte, y quiero serte útil, y quiero hacer algo. Y Dios te va a enseñar, te va a dar las herramientas, te va a dar la sabiduría, te va a dar el entendimiento, te va a dar todo lo que vos necesites para que puedas salir adelante, para que puedas tener un encuentro personal con Dios. ¿Y cómo se lo busca? Ahí donde estás. Señor Jesús, quiero conocerte. Señor Jesús, preséntame a alguien para que me hable de tu gran amor, de tu misericordia, que me predique. Quizás ahora con este mensaje que vas a escuchar. Si tenías dudas, esas dudas se te van a aclarar, porque ahora ya sabes cómo hacer para buscar a Dios. A Dios lo puedes buscar en tu casa, a Dios lo puedes buscar en la iglesia, a Dios lo puedes buscar en el trabajo, en la calle, a Dios lo puedes buscar en todos lados, porque Dios dice en su palabra: donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Quiere decir, desde que el momento nosotros aceptamos a Cristo, Él nos ofrece: vosotros sois mis amigos, pero hay una condición. Yo quiero ser amigo de Jesús. No importa la condición, porque yo sé que la condición es buena, porque yo sé que Dios me va a llevar por lugares que los voy a disfrutar, que va a ser una satisfacción y va a ser una gran cosecha. Quizás al principio vas a estar triste, medio desmoralizado porque no te salen las cosas bien, pero con el tiempo vas a ver que vas a empezar a ver las bendiciones. Donde menos esperas es donde más bendiciones vas a recibir. Hay que sembrar. Y para sembrar, para cosechar, mejor dicho, hay que sembrar. Y para sembrar, cuando uno siembra la tierra, primero la tiene que limpiar, la tiene que cuidar, tiene que esperar el momento para sembrar. Bueno, esto es así. Dios tiene propósitos, Dios tiene momentos, tiempo, para que podamos decirle: Señor, prepárame a mí. Y Dios te va a preparar. Y en el momento que estés preparado, solo Dios sabe. Y Él te va a decir: estás listo para que salgas. La cosecha está lista. Es muy lindo predicar de la palabra de Dios. Es muy lindo cuando alguien viene y te dice: yo perdí las esperanzas de aprender, yo perdí las esperanzas de ser algo, y ahora lo soy, porque Dios me habló, porque Dios me enseñó,
Y vos fuiste el instrumento que Dios utilizó para hablarle a esa persona que estaba desilusionada, que estaba enferma, que estaba triste, que no tenía esperanza. Vos fuiste el instrumento para hablarle a esa persona. Dios te usó. Por eso, déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios para que puedas ver que para Dios le sos útil, que para Dios le servís. Para Dios sos una buena persona. Para Dios sos un instrumento en sus manos. Un instrumento de mucho valor. Un instrumento que Él te preparó. No te niegues al llamado de Dios. Amigos, hermanos, todos aquellos que escuchen este mensaje, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los fortalezca y los respalde. Será hasta la próxima. Bendiciones. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada no
Alabado sea el Señor. Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Es realmente un gran placer para mí, mi familia y la Iglesia de ser parte de esta conferencia misionera en Argentina. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por invitarme, a los pastores y líderes, y en especial a mi amigo Cristian y su familia. Gracias por tomar la iniciativa de conectar dos mundos, India y Argentina. Y yo creo que este año, en esta conferencia, Dios va a hablar a muchos de nosotros. Amén. Dios va a derramar su corazón mientras yo abro la palabra de Dios. Aunque yo no puedo hablar español, tenemos un traductor, pero yo creo que Dios puede hablar directamente a ustedes mientras yo predico en inglés. Ustedes saben, mi país es muy interesante. En India, ustedes van a encontrar muchas religiones en India. No solo hay una religión, hay muchas, y lo más interesante es que la gente adora tantos dioses, no solo un dios, adoran a muchos diferentes dioses, y a veces la gente se siente confundida. Y se preguntan, ¿a qué Dios realmente debemos adorar? Es tan triste decir que la población cristiana en todo el país es solo del 2 o 3%. Necesitamos orar por India, mis amigos. India es muy grande, con una gigantesca población, pero necesitamos hacer misiones en India. Entonces, oro para que ustedes oren por nosotros, mis amigos. Oro para que la gente acepte a Cristo. Oren para que el avivamiento transforme la nación de India y que podamos ver una gran cosecha para el Señor Cristo Jesús. Amén. Yo pastoreo una iglesia en India, Bethel Church, y en el nombre de mi congregación, en nombre de mi familia, en nombre de India, les enviamos saludos y nuestro amor a cada uno de ustedes. Cuando Dios me dio esta oportunidad, comencé a orar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo hable a tu iglesia en Argentina? ¿Qué quieres que yo le hable a los líderes en Argentina, en la conferencia misionera? Entonces, mientras oraba, el Señor me dio una palabra de la Escritura, pero antes de que leamos la Escritura, vamos a ir a Dios en oración. Dios, te damos gracias por este maravilloso tiempo, gracias por esta maravillosa oportunidad que nos has dado de conectar dos naciones para adorarte y para glorificarte, Señor. Señor, por los siguientes 15 y 20 minutos, a medida que comparta la palabra de Dios, oro para que vos hables a nosotros, nos des tu palabra para que podamos crecer más y más cerca de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si tienes tu Biblia, podés abrir el libro de Mateo en el capítulo 20, del versículo 18 al 20. Este es el texto que me voy a referir. Es un texto muy famoso y que la mayoría conocemos, pero vamos a leerlo en voz alta y ver qué Dios quiere hablarnos en este mismo día. ¿Ok? En el capítulo 20 de Mateo 18 leemos: Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñanles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis amigos, hoy quiero hablar con ustedes acerca del propósito del Evangelio. El propósito de las misiones, el propósito del evangelismo. Nosotros hablamos de misiones
Y misiones es el latido del corazón de Dios. Pero muchas veces los cristianos fracasamos en entender el verdadero propósito de las misiones que Jesús nos dio a vos y a mí. Entonces leamos. El versículo 18 dice: toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado. Jesús dijo, mis amigos, toda autoridad se me ha dado. En el momento que entendemos que toda autoridad se le ha dado a Jesús, en el momento que ponemos nuestra confianza en Él, mi amigo, nuestra vida va a cambiar para mejor. Muchas veces nos miramos a nosotros mismos y decimos: yo no puedo, yo no estoy listo para las misiones. Pensamos: después de la universidad, después de jubilarme, quizás después de mi trabajo, voy a involucrarme en las misiones. No, mis amigos, donde sea que estés, vos podés involucrarte en misiones, pero lo único que necesitas es creer, necesitas saber, es que la autoridad está en Jesús. Amén. No te mires a vos mismo, no mires tus debilidades, mira a Jesús. Pedro era un hombre muy débil. Él negó a Jesús con su propia boca, mis amigos. Pero Jesús usó su debilidad en el momento que Él predicaba. Y alrededor de 3.000 personas se convirtieron y se bautizaron. ¿Cuál es tu debilidad hoy? No importa, pero si entiendes que toda la autoridad en el cielo y en la tierra se ha dado a Jesús y has puesto toda tu confianza en Jesús, sin preocuparnos por quiénes somos y de dónde venimos, mis amigos, Dios va a usarte poderosamente. Amén. Porque toda la autoridad se le ha dado a Jesús. Y vemos que sigue diciendo: vayan, por tanto vayan. Entonces, cuando sabemos que la autoridad se le ha dado a Jesús y Jesús dice: vayan, yo les doy autoridad y hagan discípulo de todas las naciones. El verdadero propósito de las misiones es hacer discípulos. Si vos haces misiones y no haces discípulos, no estás completando el propósito de las misiones. El propósito del Evangelio no es solo hacer creyentes, pero el verdadero propósito del Evangelio es hacer discípulos. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Mis amigos, quiero hablarles de dos cosas importantes. La primera es: nosotros necesitamos aprender a discipularnos a nosotros mismos. Vos necesitas aprender a discipularte a vos mismo. La persona más difícil de discipular no es tu hija, no es tu hijo, no son tus padres, no es tu congregación, sos vos mismo. Con la libertad de Dios, con la libertad de elegir que Dios ha dado, te animo a que empieces a discipularte a vos mismo. Es muy fácil darle órdenes a las personas. Es muy fácil juzgar a las personas. Es muy fácil decir: él no ha hecho esto, o a él le falta esto, o aquel tiene esa debilidad. Pero amigo, ¿te estás mirando a vos mismo? ¿Cómo estás vos viviendo tu vida? ¿Estás siendo vos un discípulo? Es fácil discipular a cientos de personas, pero es muy difícil discipularse a sí mismo. Ser un aprendiz de Jesús, vivir la vida como Jesús vivió. Si miramos los evangelios, dice que Dios se convirtió en hombre, pero lo que debemos hacer nosotros es que debemos convertirnos o ser como Jesús. Nosotros necesitamos todos los días aprender a ser como Jesús. Debemos aprender a pensar como Jesús. Mis amigos, déjenme recordarles, la gente te está mirando cómo estás viviendo tu vida. Es tan importante que te discipules, porque hasta que no seas vos realmente un discípulo,
¿qué vas a darle a otros? Si vos no tenés el amor de Dios, ¿de qué amor le vas a hablar a los otros? Necesitamos ser discípulos. Hoy todo el mundo y toda la iglesia está tan ocupada en enseñarle a otros, pero se están olvidando de discipularse a sí mismos. Necesitamos aprender a discipularnos a nosotros mismos. ¿Estás discipulándote? ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? ¿Estás orando todos los días? ¿Estás adorando todos los días a Dios? Sé un discípulo, mi amigo. La segunda cosa, discipular a otros. Leyendo el versículo 20, enseñando a otros que guarden todo lo que les mandé, porque yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Jesús nos prometió, yo estoy con ustedes, mis amigos, pero vayan, enséñenles todo lo que yo les enseñé. Mis amigos, nosotros estamos llamados a enseñarles a otros. ¿Cómo puedo enseñarle a otros? A través del evangelio personal. Podés enseñarle a cientos de personas, podés entregar tratados a muchos, podés hacer todo. Pero lo más efectivo es a través de una relación personal. Cuando un extraño viene a decirme algo, yo no le voy a creer. No voy a escucharlo. Pero si un amigo mío viene a mí, si un familiar viene a mí a hablar conmigo, yo voy a tomar eso en serio. ¿Por qué? Porque conozco a esa persona. Mis amigos, yo quiero animarlos. La gente los está mirando. La gente que te conoce, tus amigos y familiares. Es necesario discipularlos a ellos. Evangeliza a la gente que conoces. La segunda cosa es desarrollar amistades. Muchas veces compartimos el Evangelio, muchas veces trabajamos para las misiones, pero no hacemos amistades. ¿Sabes que Jesús, la vida de Jesús, antes de que Él salvara a la gente de su pecado, Él se hacía a sí mismo amigo? Antes de que Él los llamara a ellos para la salvación, se hizo como ellos, se hizo su amigo. Ustedes saben, en la tradición judía, si alguien te invitaba a su casa, eso era porque eran amigos. Ustedes saben, Zaqueo, que trepó el árbol porque había tanta gente que no podía ver a Jesús, entonces finalmente trepó el árbol y ve a Jesús de lejos y para su sorpresa Jesús le dijo, ven Zaqueo, yo quiero comer en tu casa. Jesús extendió su mano de amistad y ¿saben lo que pasó después? Zaqueo dijo, yo quiero darle mis bienes a los pobres. Yo quiero darle más a quienes he defraudado. Y Jesús dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa. Déjame decirles, mis amigos, antes de que la salvación viniera a esta casa, Zaqueo fue invitado a ser amigo de Jesús. Antes de involucrarnos en compartir el Evangelio, el amor de Dios, ¿estamos nosotros extendiendo la mano de amistad? Es muy importante. Vivimos en un mundo muy egoísta. La gente hace amigos por intereses, con intenciones egoístas. Si tienes dinero, la gente quiere ser tu amigo. Si eres famoso, la gente quiere ser tu amigo. Pero si eres un pobre, si no sos famoso, la gente no quiere ser tu amigo. Pero como cristianos, como discípulos de Jesús, nosotros estamos haciendo amigos de aquellos que le compartimos el Evangelio. Mi oración es para que vos, en este momento,
es que puedas entender el verdadero propósito de las misiones, hacer discípulos. Y oro para que puedas ser capaz de ser un discípulo vos mismo, vivir una vida santa, vivir una vida que complazca a Dios, que tu vida se convierta en una vida de misión, sin importar si sos un estudiante, o sos un policía, o si eres un pastor. Si estás en cualquier profesión, vos podés ser y estar en misión, podés ser un misionero, porque un misionero es alguien que va a cualquier lugar con el mensaje de Jesús. Si vas a la universidad con el mensaje de Cristo y siendo un discípulo, con el compromiso de discipular a otros, eso es ser un misionero. La misión es el verdadero latido del corazón de Dios y espero que este sea tu latido. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el hermoso momento que hemos pasado y a medida que miramos en tu palabra, vos nos decís que toda autoridad en el cielo y en la tierra se te ha dado a vos. Entonces nos dijiste que vayan y compartan la buena noticia. Entonces oro, Señor, que tu palabra que dice que vayan y hagan discípulos, nosotros queremos hacer discípulos. Nosotros queremos ser discípulos primero y hacer discípulos a otros a través de la amistad, a través de las relaciones personales. Gracias por esta hermosa conferencia misionera, que oro para que toques el corazón de cada uno de los que participan en esta conferencia. Pedimos esto en el más precioso nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y Dios los bendiga. Y oramos para seguir activos en el servicio. Él es quien reina con poder, creador, su fama eterna es. Su no hay nadie como él. Su luz radiante
Thank